Lo que escuchas no es solo ruido, es pensamiento que se mueve. Esto es Comunicarte. Cultura en diálogo en Radio UNIAC. Y seguimos en nuestro Comunicarte de Radio UNIAC, y después de escuchar al tremendo Carlos Cabeza con Ha Sabido Sufrir. ¿Sabes? Carlos Cabeza estuvo también en este estudio. Me encanta que en menos de un año podemos decir que tanta gente fabulosa ha estado acá en nuestra Radio UNIAC. Cuando falta poquito para nuestro primer aniversario, estamos a 3 semanas, gente, del primer aniversario de Radio UNIAC, el 5 de mayo. Y estamos preparando cosas muy bonitas para celebrarlo. En el Teatro Nacional Chileno hasta ¿cuándo me dijiste, Cami? Hasta el 2 de mayo. Ese fin de semana va a estar en cartelera del Teatro Nacional Chileno La Casa de Bernarda Alba. Esto por varias razones. Uno, porque es un clásico del teatro en español. Y porque además se cumplen los 90 años del asesinato de Federico García Lorca, uno de los mayores dramaturgos y poetas en lengua hispana. Esta obra está dirigida por Rodrigo Pérez, destacadísimo actor de cine, televisión, teatro, director. La mayoría de las veces que he estado acá he estado por modo director de obras que hace un rato está trabajando junto con el Teatro Nacional Chileno, que tiene ahí la Sala Antonio Varas, que está ahí en Morandé, al frente de la Moneda, o al lado, si ustedes quieren. Y ha estado haciendo cosas muy interesantes de esto, de este plan estratégico de las compañías universitarias tomando clásicos. Rodrigo Pérez el año pasado dirigió Noche de Reyes, y ahora está, el antepasado, pero el año pasado se dio de nuevo. Y ahora está también dirigiendo a un elenco de lujo para esta versión de La Casa de Bernarda Alba. ¿Qué tan de lujo? Bueno, hay gente fabulosa como la Pancha Márquez, la gran Roxana Naranjo, Nicole Vial, Julieta Figueroa, María José Parga, Carla Casali, Marcela Mili. Muchas de ellas han estado ya acá, hablando en el caso de Marcela de su música, en el caso de la Carla estuvo acá hablando de mi obra favorita, que también estuvo en el Teatro Nacional Chileno, Razones para no morir. Y esta obra está protagonizada por la destacada actriz, directora de teatro, académica de nuestra escuela de teatro, acá en UNIAC, Claudia Di Girolamo, que tengo enfrente. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por la invitación. Yo muy feliz de entrevistarte en persona. Creo que te había entrevistado un par de veces, pero en época pandémica. Sí. Modo Zoom. Yes. Bueno, viene de clase la Claudia. Sí. La arrastramos. Perdónenos su curso. Entra con el vaso nomás, Muris, y total, la gente no le importa. Ha de saber que además no te vieron. La vida sigue. La vida sigue. Muchas gracias. Qué rico. Oye, yo estaba hablando del fascinante elenco de esta obra, y lo primero que quería preguntarte es, cuando uno piensa en La Casa Bernarda Alba, está hablando de una de las grandes obras del teatro en español, ¿no? Y quería preguntarte respecto a cómo se acerca uno a una obra que ha sido hecha 2 veces en el cine, montada en muchísimas versiones, sí, y a ti te toca interpretar a la mismísima Bernarda Alba. Sí. ¿Cómo te acercas a algo que tiene tanto peso? Mira, la verdad es que yo vengo acarreando esta obra toda mi vida, porque yo estudié en la Universidad de Chile. Mi profesora en esa época, en segundo año, era Liliana Ross. Uh-huh. Y para un examen de fin de año hicimos La Casa Bernarda Alba. Entonces, siempre he sido muy fanática de García Lorca, y desde esa época, yo entre el 76, 77 te estoy hablando, desde esa época es una obra que se me ha repetido en ciertas etapas de mi vida. Uh-huh. Me llama mucho la atención su contenido, la lucidez de Lorca al tratar el tema femenino en este encierro, el contexto patriarcal que tenemos hasta el día de hoy, cómo a pesar de los años, muchos años que pasan, esta obra sigue siendo tan contingente y habla tan bien del dilema con respecto a las mujeres hoy día, uh-huh, en muchas capas sociales, o si no casi en todas. El conservadurismo, la censura,
la no libertad sobre el cuerpo, sobre la pulsión, sobre la pasión, sobre el amor, las reglas. Creo que es algo que me ha perseguido la obra al mismo tiempo que lo no resuelto que tenemos esos temas en el mundo moderno. Sí, y además yo creo que acá queda muy claro y absolutamente, ¿no? La visión de García Lorca. Probablemente él no pensaba que 90 años después seguramente íbamos a seguir teniendo algunos de estos problemas, o en el caso actual avanzamos un montón y ahora tenemos una ola de conservadurismo que vuelve, y que, como en el caso de la Casa Bernarda Alba, también está custodiada por las mujeres, ¿no? El patriarcado interno, el orden. Y Bernarda tiene una manera bien masculina de llevar esa casa, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención de esta versión es la falta de escucha que ella tiene. La única persona con la que habla es Porcia. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, ¿no? Hablemos un poco de esa dureza de ella, a pesar de que sabemos que está muy frágil por dentro. Yo creo que ella es víctima de un sistema, al igual que seguramente lo fue su madre, que es una línea de mujeres, si lo vemos en un contexto más universal, es una línea de mujeres que sigue las reglas de un mundo patriarcal, lo mismo que en Ibsen, en Casa de Muñecas, sí, que ella tenía la valentía, pero está Hedda Gabler, que no soporta este mundo aburrido, opresivo, en el cual quieren depositarla como una fémina, y termina quitándose la vida como una forma de protesta, sí, que es mucho más radical. Bueno, en la Casa Bernarda Alba también hay una manera radical, una respuesta radical de uno de los personajes a este mundo, sí, y el conflicto que le produce internamente seguir estas reglas. Yo creo que Bernarda, dentro de su dureza, lo que nosotros quisimos hacer, y lo que Rodrigo desde un inicio me dijo, es una mujer que está superada. Uh-huh. Es una mujer que evidentemente está en un conflicto muy complejo, muy complicado, en donde tiene que seguir una tradición de conductas que les corresponden a las mujeres y conductas que les corresponden a los hombres. Uh-huh. De hecho, muchas de las frases que dice Bernarda Alba son claramente aprendidas desde la infancia primera, aprendidas como reglas y normas a seguir. Hilo y aguja para las hembras, látigo y mula para el varón. Sí. ¿Me entiendes? Sí, y cuando ella le informa a sus hijas que va a haber luto cerrado por 8 años, dice, me pasó cuando murió mi padre, y uno dice, ¡wow! Y la pregunta que a mí me surgió cuando veía la obra es la pregunta por el deseo, porque el deseo está presente en algunas de sus hijas, en, sí, otras no, es muy sancionado sin duda, pero ¿qué desea Bernarda Alba? Yo pienso que a estas alturas de su vida Bernarda no tiene el lenguaje, nunca ha aprendido el lenguaje para pensar en sí misma. Uh-huh. Porque no ha podido, porque no se lo han enseñado tampoco. Claro, no es parte de su imaginario. No, ni de su formación como mujer. Entonces pienso que es muy interesante reflexionar con respecto a qué herramientas le damos nosotros a las nuevas generaciones para que hablen por sí mismas y hablen de sí mismas. Y se rebelen frente a lo que no están de acuerdo, a lo que necesitan y no se les está dando. Uh-huh. Creo que Bernarda está... no es que haya tomado la decisión de ser dura, no es que haya tomado la decisión de ser conservadora. Ella ve el mundo desde esa perspectiva porque así la educaron a ver el mundo. Sí. Le enseñaron a ver el mundo desde esa perspectiva. Y en ese sentido... no me gusta hablar de víctimas, pero ha ido sobreviviendo como ha podido a costa de silenciar su deseo, sí, que es tu pregunta. Silenciar su deseo y ni siquiera imaginarlo, uh-huh, ni siquiera saberlo, ni siquiera sospecharlo. Ella es puro deber. Ella es puro deber de madre, es una madre muy sobreprotectora, que quiere mucho, entrañablemente a sus hijas, creo yo,
muchísimo, muchísimo, en donde va a tener que, por primera vez, tener que asumir el rol de padre y madre, no padre y madre cariñoso, o sea, autoridad Sí, sí. y el cumplimiento de la autoridad, que es lo que tiene que hacer la mujer, hacer cumplir las reglas. Sí. ¿Entiendes? Entonces, está en ese contexto, apresada, en un lugar quizá en donde uno piensa que de cierta manera la pérdida y el duelo son tremendos. Perder al marido debe haber sido extremadamente doloroso, pero de alguna manera, pienso yo, da luces con respecto a si tú has tenido una vida muy limitada y represiva, ciertos grados de luz para poder imaginar tu vida sin el otro y, ¿por qué no, una vida distinta? Sí. Pero acá tienes que hacerte cargo de 5 hijas, mujeres. Todas en edad de merecer también. Todas en edad de merecer, que tienen que seguir la tradición cultural que ella conoce y la cual obedece. Claro, pero sus hijas son distintas a la adolescente o a la joven Bernarda Alba. Yo me imagino que ella era mucho más sumisa que lo que le salieron a estas 5 hijas, ¿no? O sea, como el mundo sí cambió. Ahora, una de las cosas que a mí me gustó, bueno, hay muchas cosas que me encantaron de esta versión. Somos muy fan del Rodrigo Pérez, con quien tú has trabajado repetidamente. Sí. Pero pienso además que debe ser tan gozoso. Lo que no tiene Bernarda lo debe tener el montaje de esta obra, porque además yo soy muy fan del elenco. Hay un montón de mujeres ahí que quiero y admiro muchísimo. Y además que sea una obra tan intergeneracional, ¿no? Yo las miraba y decía así como, qué divertido debe ser trabajar con tantos talentos de tantas edades, con distintas experiencias para armar esta obra. Y yo creo que detrás de esta dureza y el drama que hay en la obra, igual hay un gozo de ustedes, como que la están pasando bien igual. Yo creo que lo pasamos muy bien. No es una obra fácil. Hay un recorrido que es complejo como actriz, como persona, y estar diciendo paradójicamente textos antiguos y tan modernos al mismo tiempo, tan contingentes al mismo tiempo. A mí me produce una emoción enorme hacer esta obra, porque de verdad a mí me duelen las mujeres hoy día, me duelen mucho las mujeres hoy día, me duele la poca unidad que existe, me duele el estar siempre repitiendo las mismas consignas, me duele quizás no haber sido capaces de cambiar el mundo finalmente, porque ¿por qué esta obra que tiene muchos años es contingente? No debería ser contingente, deberíamos estar hablando de una pieza de museo. Sí. No de una pieza que nos interpela, y nos interpela como mujeres. No es una obra antigua, es una obra tremendamente moderna, por su contenido y por el lenguaje de su contenido. No solo el poético, la inteligencia y brillantez de Lorca para hablar en femenino es impresionante, porque él también era disidente, sí, al igual que las mujeres. Que seguimos siendo disidentes. Sí, tienes razón que es impresionante y además hay tantos tipos de mujeres en el escenario, ¿no? Muchos. Que uno puede decir, a ver, cada una busca su estrategia para sobrevivir a este mundo. Hay una que se va de cabeza, y hay otra, me encanta el personaje que hace la Carla Casali, que igual es un rayito de luz en ese contexto, ¿no? Totalmente. Ella no deja de ser juguetona, etcétera, pero también está muy sensible. Cuando pasan cosas duras, se va para adentro. Ahí está, ¿no? Sí. Y hablando de esas estrategias, ¿no? Y pensando en el momento actual, porque yo decía, igual hay comunidades donde la Casa Bernarda Alba sigue siendo, no es referencial, es. Y cada vez va a haber más con esta idea del nacionalcristianismo, insisto que son dos palabras que no deberían ir juntas. Pero, Claudia, preguntarte por en este contexto tan devastador, uno puede decir, tan desesperanzador, esa es la palabra, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? O sea, ¿por qué a UNIAC le parece importante tener una radio dedicada a la cultura? ¿Por qué tú sigues enseñando y haciendo teatro? ¿Cuál es el rol del arte en tiempos tan hostiles? Pienso que el arte es fundamental, que el arte habla de... es la única gama que cuenta la historia.
Nosotros sabemos de otras épocas por el arte, por la literatura, por la pintura, la arquitectura, jeroglifos, etcétera, etcétera, etcétera. Latinoamericanos y europeos y africanos de todos lados. El arte es el que está hablando y habla a través de las épocas. Y paradójicamente, no solo las palabras, los libros, etcétera, paradójicamente son lugares que se cuidan mucho. Entonces quiere decir que la cultura, que el arte es la pulsión de los tiempos. Habla de los sistemas culturales que están aconteciendo en ese momento, aquí y ahora, hoy día, y que deja registro de las épocas, deja registro del ser humano, del hombre, la mujer, de las disidencias, en ese contexto, en esa época específica, por el lenguaje artístico con que se expresan esas ideas, en poesía. Hay notables chilenos y chilenas hoy día en literatura, etcétera. Dan cuenta de lo que importaba, lo que importa y cómo se habla de lo que importa. Y cómo se fantasea también. ¿Cuál es la fantasía de las mujeres hoy día? ¿Cuáles, no solo las necesidades en tanto políticas o sociales, sino además cuáles son las fantasías? Porque soñar es necesario, sí. Es tremendamente necesario. Echar a volar la mente y soñar. Y el arte no es solo un sueño, es súper concreto. Sí, pero también nos invita, el otro día lo decía acá, que la razón por lo menos por la que yo me dedico a esto es porque cuando escucho música, leo un libro, voy a ver una obra tan notable como esta versión de La Casa de Bernarda Alba, me recuerda que soy humano y que no soy una máquina de producción. Y que, como tú dices, nos podrán quitar muchas cosas, pero no la imaginación y la capacidad de soñar. Es esa capacidad de soñar la que ha ido transformando el mundo. Pero es la lucha, el arte es la lucha constante por dejar una huella también. O sea, yo no pasé por este mundo sin ser comunidad con alguien y sin hablar de algo con alguien. Y es súper importante eso en los y las estudiantes hoy día, en que aprenden a tener una voz propia, una conexión real con la realidad, una voz propia y la imaginación para contarla. Sí, me parece que eso es una tarea necesaria. No sabes el honor que me ha dado poder conversar contigo, Claudia. Gracias, muchas gracias. Y además pensaba en esto que decías al principio, ¿no? Cómo te duelen las mujeres, y yo pienso que hay tantas mujeres que han sido representadas por tu trabajo en distintas épocas, tantos tipos de mujeres distintas, buenas, malas, más o menos, complicadas, chistosas, dramáticas, complejas. Complejas, que es lo que somos finalmente. Sí, que es ¿no? lo que somos. Yo creo que hay que abrazar esa complejidad y también pensar cómo desde el presente pensamos el pasado que nos sigue espejeando, como en el caso de esta obra, ¿no? Exacto, sí. Bueno, vayan a ver La Casa de Bernarda Alba, está hasta el 2 de mayo en el Teatro de la Universidad de Chile, en el Teatro Nacional Chileno, que es la Sala Antonio Varas, Morandé 25, Metro Universidad de Chile o Metro La Moneda, ustedes escojan por dónde quieren llegar. Hay descuentos para estudiantes, personas con discapacidad, y de verdad las entradas están bastante accesibles para lo que suele contar el teatro. Sí, absolutamente. Así que no se la pierdan. Vale la pena. Yo la vi en sala llena el sábado, de verdad el público salimos extasiados, de verdad es muy hermosa. Muchas gracias. La obra, y por supuesto saludamos, nosotros tratamos de hacer eso, saludar a toda la gente que participa. Rodrigo Pérez en la dirección, Catalina Rosas en la asistencia de dirección, en el elenco Francisca Márquez, Roxana Naranjo, Nicole Vidal, Julieta Figueroa, María José Parga, Carla Casali, Marcela Mili y Claudia Girolamo. En el diseño integral César Erazo, en el afiche también estuvo César Erazo, en la composición musical Guillermo Ugalde, y por supuesto todo el equipo del Teatro Nacional Chileno. Les mandamos nuestras felicitaciones, nuestras gracias por crear arte. Gracias a Claudia Girolamo también. Qué honor que hagas clases en unidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros nos despedimos porque ya viene Muriel Riveros a hacer tantas canciones buenas. A la 1:30 llega la gente notable de la negocios y tecnología a hacer GPS, y a las 14:30 llega la directora de la Escuela de Periodismo y Publicidad a hacer Mujeres que Comunican. Yo vuelvo mañana a las 10. Chau.